Salamanca posee y poseyó edificios de gran valor patrimonial, algunos más conocidos que otros. Entre los más populares se encuentra la iglesia de San Polo o de San Pablo, cuyos restos actualmente se integran en un hotel. Estamos en los restos de una de las iglesias más antiguas de Salamanca, San Polo o San Pablo. Se tiene noticia de esta iglesia ya en 1108, pero por su construcción posiblemente sería de algunos años antes, pues vemos que es una construcción típica de los mozárabes. Para aclarar, los mozárabes eran los cristianos que se quedaban a vivir en los territorios ocupados por los musulmanes. Eran bastante tolerantes, o parece ser que eran bastante tolerantes los árabes en este sentido, porque sí que los dejaban permanecer en la ciudad, pero con la condición de que sus casas y las iglesias donde hacían el culto pues tenía que estar extramuros, por lo cual, por el tipo de construcción, como decía, que es el ladrillo y argamasa, muy típica árabe, pues esta parroquia seguramente estaba ya antes, o esta iglesia estaba antes de la repoblación. Tenemos noticias, sin embargo, de ella, de su fundación como parroquia en 1125. La funda y también le otorga las rentas para su mantenimiento Esteban Rodríguez, que era un caballero portugalés, porque esta era la funda como una de las parroquias de la zona de los portugaleses. Bueno, parece ser, dice Villar y Macías, como dato curioso, que por unos versos que hay de Juan de Trasmiera, que este caballero, Esteban Rodríguez, pues tuvo un incidente con su caballo, se le desbocó, y entonces pues salió ileso del trance. Se ve que se encomendó a Jesús, ¿no?, a Jesucristo, y entonces pues prometió hacer o fundar una iglesia y, ya digo, como he dicho antes, otorgarle pues las rentas para su mantenimiento. En 1529 tenemos noticia de que la iglesia se reconstruye a instancias o a expensas del arcediano de Alba de Tormes, don Francisco Sánchez de Palenzuela, que también era canónigo de Salamanca y que llegó a ser obispo de nuestra ciudad. En algunas zonas está el escudo de Palenzuela, de Sánchez de Palenzuela, y por lo cual, bueno, y además había también una lápida que así lo corroboraba en la fachada. Pues esta iglesia, que como dijimos antes está construida, la primitiva, en una planta románica mudéjar, en ladrillo, con argamasa y con las cubiertas de madera, pues con esta remodelación adquiere más categoría como monumento, que se construye una torre y también una fachada al poniente, una fachada en piedra, como he dicho, al poniente sobre la fachada que ya existía de la iglesia y que todavía se conserva. Esta fachada era muy llamativa porque había 30 estatuas, 30 imágenes, 30 santos que la presidían, con una imagen del Salvador en el medio. Y si recordamos, cuando hablamos de las siervas de San José y de esos santos, esas estatuas que estaban en las esquinas del patio de las siervas, pues si recordamos, dije en ese momento que algunas procedían de San Polo, pues eran parte de esas que figuraban en la fachada de la iglesia. La iglesia fue saqueada durante la Guerra de la Independencia. Más tarde, con la desamortización, se convirtió en unas cocheras, hasta que en 1986 el entonces alcalde Jesús Málaga apoya la restauración de los restos de San Polo, que finalmente quedan en manos del hotel que se construye anexo a la iglesia. Después de esa etapa, ya digo, en la cual la iglesia pues adquiere bueno, pues unas dimensiones o por lo menos cierta monumentalidad, pues llegamos, como no podría ser de otra manera, a la Guerra de la Independencia. Si nos damos cuenta, se repite casi siempre la misma historia. En la Guerra de la Independencia, como dato curioso, en 1812 sabemos que la imagen de la Virgen de la Vega estuvo en esta iglesia, en San Polo o San Pablo, y que, bueno, pues después de ese periodo de la Guerra de la Independencia, en la que la iglesia también ya sufre algún desperfecto, pues entramos ya, como no podía ser también de otra manera, en las famosas desamortizaciones, bueno, desamortizaciones como siempre, y exclaustración, que también la exclaustración, dejando los conventos vacíos y las iglesias, pues también, bueno, pues no ayudó a que esa etapa causada por la Guerra de la Independencia, pues la cuestión mejorara.
En la época de la exclaustración, pues la trasladan, la Virgen de la Vega la trasladan a San Esteban, porque aquí deja de haber culto, hasta que luego ya posteriormente pues va a la catedral, que es donde hoy la podemos admirar. Otro dato curioso es que en esta iglesia, cuando estaba en esa etapa guerra de la independencia, que aquí hubo varios robos, pues los ladrones no se llevaron nunca la imagen de la Virgen. Y bueno, pues la Virgen es que estaba tan sucia, estaba recubierta por una capa de suciedad, pues que debían de pensar que no tenía ningún valor. Ya en el siglo XX, como la iglesia estaba ya tan deteriorada que quedaban más o menos los restos que podemos contemplar ahora, pues se construyen unas casas aquí y unas cocheras. En ese año estaba Jesús Málaga de alcalde en Salamanca y bueno, pues quiere recuperar y apuesta por ello, por estos restos de San Polo, porque entiende que bueno, es una recuperación patrimonial pues importante y muy interesante para la ciudad de Salamanca. Lo que ya no fue tan afortunada ni para la ciudad de Salamanca ni para nuestro patrimonio fue que el ayuntamiento permitiera que se construyera aquí el Hotel de San Polo, porque bueno, desde mi punto de vista pues está demasiado pegado a los restos y de alguna manera los ahoga. Bueno, pues la construcción de este hotel, la verdad que resultó bastante polémica. Si consultamos los periódicos de Salamanca de aquellos años, 1993, 1994, pues vemos que cuando no ocurría una cosa ocurría otra. Se paralizó por dos veces. La primera porque parece ser que los planos o la construcción no respondía a los planos que se presentan en el ayuntamiento. También se empezó a construir sin la licencia municipal. En aquel momento estaba también en el Ayuntamiento de Salamanca el grupo municipal, o sea, Izquierda Unida, Abel Sánchez en Izquierda Unida, y en un pleno pues hace un escrito al alcalde en el cual le dice que, bueno, que se han cometido muchas irregularidades en la construcción hasta el punto de que pueden peligrar los restos. El hotel no podía estar pegado a los restos, tenía que separarlos una distancia de 70 centímetros y entonces lo que habían dejado en la separación solamente había 20 centímetros. Además habían tirado una pared que era de propiedad municipal y que servía como soporte a los restos y que claro, estos restos pues sin ese soporte pues también podían peligrar. Bueno, en fin, otra vez se paralizan las obras, el ayuntamiento se divide, Izquierda Unida mantiene que hay que demoler el hotel y todas estas irregularidades, toda esta construcción que se había hecho incumpliendo el proyecto. Hay otra parte del ayuntamiento que dice que no, que ya tirarlo que no, que se hagan las reformas correspondientes, en fin, al final bueno, pues vemos que el hotel está en pie. Al construirse la terraza del hotel en los restos de San Polo, se acometieron unas excavaciones arqueológicas, donde se encuentran los 3 ábsides de la iglesia. Entonces pasaron a formar parte del conjunto hostelero. Justo enfrente, en una excavación diferente, también se encontraron restos de la primitiva muralla de la ciudad y de algunos enterramientos. Ya estaba Lanzarote, Julián Lanzarote, como alcalde de Salamanca cuando se otorga la licencia para construir la terraza. Bueno, antes se me olvidó decir que cuando se va a construir el hotel, pues se hacen o se realizan las excavaciones arqueológicas pertinentes y aparece parte también de la iglesia que ya se creía desaparecida, perdida, como son los 3 ábsides que ahora mismo están dentro de la propiedad, pero que bueno, podemos contemplarlo. Bueno, pues ya digo, cuando se le otorga la licencia para la terraza, para hacer el cubrimiento también de esa terraza exterior, pues también ahí hubo muchos comentarios. Desde luego yo opino que estos restos, es verdad que tenemos entrada libre a los salmantinos, faltaría más, esto es patrimonio, y se me ha olvidado también decir que esto está declarado bien de interés cultural, o sea, la máxima catalogación que se le puede dar a un inmueble dentro de las leyes de patrimonio. Bueno, pues faltaría más que pudiéramos entrar aquí, pero la verdad es que el haber montado aquí esta terraza y el haber construido la exterior, pues da la sensación de que este patrimonio de todos está más bien al servicio y al enriquecimiento o embellecimiento de un negocio privado. Decir también como último y para terminar respecto a San Polo, que
Izquierda Unida en su día pues puso un contencioso administrativo sobre este tema, y que en el año 99 el hotel se inaugura en el 94, pero en el año 99 pues hay sentencia dando la razón a que había habido aprovechamiento por parte de una empresa privada de espacio público. En fin, pero esto es lo que siempre pasa cuando se construye y cuando no hay paralizaciones cautelares, que luego ya es demasiado tarde para tirar. Bueno, y hasta aquí un poco estas notas o estos apuntes sobre la hermosa o los hermosos restos de San Polo y todas las vicisitudes que tuvieron su recuperación, y bueno, y ahora mismo pues las disfrutamos, y yo invito a los salmantinos, porque aunque no se quieran sentar en la terraza, se puede entrar a disfrutar los restos. Bueno, hubo un convenio también, esto no lo he dicho, pero quiero aclararlo, hubo un convenio por parte de la empresa también, que ellos se responsabilizaban de rehabilitar los restos encontrados en su propiedad, de iluminarlos y de mantenerlos en buen estado de conservación, y bueno, pues ellos también por contra no podían utilizar la torre que vemos aquí detrás para meter las bebidas y también meter los útiles de la terraza, y en fin. Bueno, esto hasta aquí San Polo. Y bueno, por decir algo más de la zona en la que estamos, que es ese espacio con la muralla, esa recuperación de la muralla, con ese espacio verde, donde ahora mismo pues está también colocada la estatua del poeta Pepe Ledesma. Bueno, pues cuando se estaba urbanizando, también por aquellos años, en el año 1997, cuando se estaba urbanizando la plaza, pues las excavaciones arqueológicas que se estaban haciendo en la zona de la muralla, pues aparece la que podríamos llamar la salmantina más vieja, ¿no?, de Salamanca, porque aparecen unos restos, un cráneo y luego algunos restos de otros huesos del cuerpo de una mujer entre 40 y 60 años, y los arqueólogos rápidamente hacen una datación y bueno, pues dicen que el siglo III después de Cristo, o sea, época romana. No solamente aparece esos restos, que los bautizamos como Josita, porque la persona que los descubre pues es José González, era un obrero de los que estaban de la empresa que estaba urbanizando la zona, pero que también colaboraba con los arqueólogos, y se llegó a aficionar tanto que el hombre pues poco más que se hizo un experto en arqueología. Entonces, como se llamaba José o José, pues a la señora la bautizaron con el nombre de Josita. Se descubrieron ahí una necrópolis romana, 4 enterramientos típicos romanos y 2 cenitales, que son enterramientos también, pero circulares, que era donde enterraban las cenizas de las personas que habían incinerado. Y luego también se descubrieron unas paredes de lo que podía ser una construcción romana. No hay que olvidar que esa parte que tenemos ahora y que podemos disfrutarla y verla, pues es por donde transcurría, es parte, lo que se ve ahora, de la cerca vieja. Es por donde transcurría la cerca vieja de la ciudad antes de que se hiciera la muralla del siglo XIII. Antes, cuando decía yo que San Polo estaba extramuros, efectivamente en la época de los mozárabes anteriores a la repoblación de don Raimundo de Borgoña existía la cerca vieja, por eso San Polo estaba extramuros. Luego ya sabemos que en el siglo XIII se hace la muralla medieval, que es la que transcurre por lo que conocemos los salmantinos como la carretera de circunvalación, o sea, Canalejas, Paseo de Carmelitas, la parte de Rector Esperavé, toda esta parte. Bueno, pues ahí está, eso se recogió, porque luego también se encontraron algunos ajuares en los enterramientos, y bueno, pues está recogido, se pensó mejor dejarlo cubierto, llevar los restos y llevar los ajuares al Museo de Salamanca, pero bueno, para que los salmantinos lo sepan, pues yo creo que también es un dato curioso de esta zona de la parroquia de San Polo. Y bueno, otro dato curioso es pues que aquí al lado tenemos la casa de Dorado Montero, el insigne jurista que mantuvo tantas polémicas a finales del siglo XIX con el padre Cámara, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día, porque eso ya merece historia aparte. A pesar de formar parte de una propiedad privada, cualquier persona puede acceder a visitar los restos, ya que San Polo es un bien de interés cultural. Aún así, hay quienes consideran que los restos de la iglesia deberían tener un carácter y dotarlos de un uso más público.